La metamorfosis de Houdini con su asistente era de los números más conocidos del famoso escapista. A Houdini lo ataban dentro de un saco, que estaba dentro de un baúl, que a su vez era atado con candados. Luego su ayudante, la pequeña Beatriz, quien años después sería su esposa, se paraba sobre el baúl, levantaba una cortina, y en 3, 2, 1, bajaba la cortina. Quien estaba sobre el baúl era el mismísimo Harry Houdini. Se abría el baúl y quien estaba dentro del saco era Beatriz. Conocido como Harry Houdini, Eric Case nació en Budapest en 1874 y a sus 4 años de edad, sus padres y familia se mudaron a Appleton, Wisconsin. Si bien empezó como trapecista, en 1882 se dedicó finalmente a la magia. Y aunque era profesional en todas las ramas de esta disciplina, era reconocido por sus escapismos casi imposibles. Tal fue la fama que cosechó en los Estados Unidos que emprendió una larga gira por Europa, regresando en 1904, consagrado como el rey de las esposas. Era el mayor escapista a nivel global, pero trataremos una obsesión, la cual ocupó gran parte de su vida: el espiritismo y la conexión con el más allá. Tras la muerte de su madre, en 1913 a causa de un derrame cerebral, Houdini no volvió a ser el mismo. Pasaba largos ratos en el cementerio, tendido sobre la tumba y hablando con la tierra. A partir de entonces comenzó a asistir a sesiones de espiritismo para contactar con su madre, lo que lo llevó a constantes desilusiones al no poder nunca dar con ella, sino con estafadores que le quitaban el dinero con la promesa de hablar con una persona fallecida. Si me logro quitar estas cadenas, presiono el botón de like y suscribirse. Deberías hacer lo mismo. Sigamos. Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes, quien era un espiritista convencido, y su esposa una reconocida medium, lo llevó a intentar contactar con su madre. Houdini, quien a estas alturas solo creía en la lógica y la ciencia, accedió a una sesión con Jane Elizabeth Lackey, quien fuera en ese entonces esposa de Arthur. Durante el encuentro, ella asegura que la posee el espíritu de la madre de Houdini, escribe un texto y se lo entrega. La nota estaba en perfecto inglés, cuando su madre no hablaba el idioma, sino yiddish y un poco de alemán. Estaba llena de expresiones cristianas, habiendo su madre sido judía. Esto llevó a Houdini a una relación de enemistad con Conan Doyle y a emprender una cruzada contra los que consideraba un grupo de farsantes, traficantes de la inmortalidad. Su conocimiento de magia le permitía averiguar las artimañas que empleaban los espiritistas, a cuyas sesiones asistía disfrazado y acompañado por policías de incógnito, para finalmente encender una linterna que dejaba el engaño al descubierto. Sus experiencias quedarían recogidas en 1924 en su libro, A Magician Among the Spirits. Tras muchos años de lucha contra lo paranormal, el mago había diseñado un reto definitivo, aprovechando su futuro fallecimiento. Ideó un código secreto consistente en una frase secreta y lo compartió con su mujer. Si alguna vez contactaba a través de algún medium, desde el más allá, usaría esas palabras, de modo que ella pudiera tener la certeza de que el contacto era genuino.
Advirtió a su esposa que si existía alguna forma de comunicarse, él, sin duda lo haría. De esta forma, cada año aniversario del fallecimiento de Harry, o sea, cada 31 de octubre, la viuda organizaba una sesión de espiritismo en las que instaba a los mediums a adivinar el código secreto que había acordado con su marido. Llegaron a publicar historias falseando incluso el testimonio de Bess para hacer creer que había aceptado, que el código había sido revelado. Pero nunca fue así. Al cabo de 10 años, su mujer celebró una última sesión, una vez más sin éxito. Apagó entonces una vela que simbólicamente había mantenido encendida junto a la fotografía de Houdini. 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre, dijo. El código de Houdini hacia su esposa simplemente decía Roosevelt Believe, lo que hacía alusión a una canción por la cual la pareja sentía conexión. Desenmascarador de farsantes, escapista, mago, acróbata, y según decía, sus músculos abdominales eran capaces de soportar cualquier golpe, incluso, desafiaba a todo el mundo a ponerlo a prueba. El 22 de octubre de 1926, la mañana siguiente a una de sus actuaciones, 3 estudiantes canadienses visitaron a Houdini en su camerino del Teatro de Montreal. Uno de los estudiantes, Gordon Whitehead, le preguntó si era cierto que podía soportar cualquier golpe en el vientre y si le permitiría intentarlo. En cuanto Houdini aceptó, el estudiante empezó a asestarle puñetazos muy fuertes en la parte derecha del abdomen. Más adelante los otros 2 jóvenes declararon que Houdini claramente no estaba preparado para el rápido ataque. Les pareció que el mago no había sido capaz de tensar los músculos abdominales y el artista que la noche antes había parecido invencible sobre el escenario ahora sufría un dolor inesperado y terrible por unos puñetazos. La próxima parada en su tour era Detroit. Con fiebre alta y dolorido, Harry dio su espectáculo ante una sala llena. Luego de la función, fue examinado por un médico, quien determinó que Harry debía ser operado, lo cual se llevó a cabo. El cirujano descubrió que sufría peritonitis. Tenía la cavidad abdominal totalmente infectada por pus. Harry no se recuperó después de la operación y 4 días más tarde, tuvieron que volver a abrirlo para limpiarlo. Su situación no mejoró y Houdini falleció 3 días más tarde, a los 52 años de edad. Fue enterrado en Nueva York, en el mismo ataúd de bronce que había utilizado en vida para sus actos de fuga. Al saber que su vida terminaba, Harry le dijo a su esposa Beatriz: «Corazón, no te aflijas, descansaré en paz junto a mis queridos padres y te esperaré».